Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a ver ahora áreas de regiones cuadrangulares y circulares. Nosotros sabíamos que el área del cuadrado, en el capítulo anterior lo vimos, era L al cuadrado. Esto es igual al área. También sabíamos por nuestro capítulo de triángulos rectángulos notables que esa diagonal era equivalente a L en raíz de 2. Eso estaba archiconocido. Por lo tanto, yo digo que si D es igual a L raíz de 2, bueno, diagonal sobre raíz de 2 es igual a L. Como yo quiero averiguar el área, ¿qué te parece si elevamos al cuadrado a ambos? De esta manera. Aquí voy a tener D cuadrado entre 2, ya que raíz de 2 elevado al cuadrado me sale 2. Esto es igual a L cuadrado. Ahí tenemos el área en función de la diagonal del cuadrado. L cuadrado entre 2. Bien, veamos ahora el área del paralelogramo. El área del paralelogramo se define de esta manera. Base por altura. ¿Cómo lo demostramos? Fácilmente, porque el área del rectángulo ya la habíamos visto. Era base por altura, inclusive habíamos visto una deducción algebraica. Si completamos el rectángulo, esta porción que está aquí se puede trasladar para acá sin ningún problema. Entonces, tenemos que el área del paralelogramo es igual que el área de un rectángulo, de base B y de altura H. Finalmente concluimos que el área del paralelogramo es base por altura. Área del rombo. Bueno, tenemos aquí el rombo, las propiedades del rombo son clarísimas. Lo habíamos estudiado en cuadriláteros, un paralelogramo que tiene 4 lados iguales. Por lo tanto, si yo quiero averiguar su área, sería más o menos así, ¿no? El área del triángulo ABC más el área del triángulo ACD. Bien, ¿cómo averiguo el área del triángulo ABC? Yo ya sé que el área de mi triángulo ABC es base por altura entre 2, por lo tanto tendría que ser AC, que vendría a ser la base por la altura, que es BO, todo esto entre 2, más el área del triángulo ACD, tendría que ser la base, que es AC, la altura, que vendría a ser OD, todo esto entre 2. De aquí tú descubres que el área, si factorizas, tendría que ser AC, aquí te va a quedar BO, más OD, todo esto entre 2. Finalmente, ¿cuánto es BO más OD? BO más OD es como si tú dijeses BD. Ajá, ya tienes la fórmula. A es AC por BD entre 2. A AC, el segmento AC tú le puedes llamar D de diagonal menor, y al segmento BD le puedes llamar D mayúscula de diagonal mayor. Por lo tanto, el área tendría que ser diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Ahí está. Ya tenemos el área del rombo, el área del paralelogramo y el área del cuadrado en función de su diagonal. Ahora el área del trapecio. De la misma manera decimos que el área del trapecio es igual a el área de el triángulo ABD. Espera, ¿de dónde salió el triángulo ABD que te estoy mencionando? Trazo esta diagonal, ¿qué te parece? Ahora sí, tengo un triángulo ABD más el área. Ahora voy a tener un triángulo BCD. Pues bien, ¿cómo averiguo el área del triángulo ABD? Base por altura entre 2. ¿Cuál es la base? La base es, para nosotros le hemos puesto aquí, en vez de AD, le hemos puesto A. Así que vamos a trabajar con esas letras mejor. A, altura H, entre 2, más el área del triángulo BCD, base por altura entre 2. La base es esta. La altura, como es un triángulo obtuso, es esta. Cae fuera de él.
lo mismo que está aquí, o sea, h. Base por altura entre 2. Esto es el área. De aquí factorizamos h medios y me va a quedar a más b. Y tengo la famosísima fórmula. Base mayor más base menor por la altura entre 2. Pero recuerda que a más b entre 2 también era igual a la mediana, que le vamos a poner m. Por lo tanto, el área también podemos expresarlo como mediana por altura. Bien. Sin mucho esfuerzo llegamos a esa conclusión. Tenemos aquí un teorema. Si se une el punto medio de un lado no paralelo de un trapecio con los extremos del otro lado no paralelo, se forma un triángulo cuya área es igual a la mitad del área del trapecio. Ah, qué interesante. Ahí tenemos la fórmula. El área de la figura sombreada es el área del trapecio entre 2. Bueno, ¿cómo lo ponemos en evidencia? Fácil. Mira este triángulo que está aquí, que estoy pintando de rojo, y el que estoy pintando de azul. Aquí está el de rojo y aquí está el de azul. Son equivalentes, ¿verdad? Porque SM representa la mediana del triángulo y la mediana del trapecio. Por lo tanto, el triángulo de rojo tiene de área esto, base que es M, por la altura que vendría a ser H medios, ¿verdad? Esta es la altura, ¿no? H medios entre 2. Todo esto entre 2. Me va a salir de acá M por H entre 4. Y bueno, el de azul, su área también es base, que es M, por la altura, que es H medios. Bueno, ya sabemos que era lo mismo. M por H entre 4. Si sumamos ambos, ¿qué vamos a obtener? Súmalos, vas a obtener M por H entre 2. ¿Cuánto era el área de tu trapecio? El área de tu trapecio era M por H. Y creo que aquí queda evidenciado, ¿no? Por lo tanto, tu área sombreada, que le habías puesto S, el área sombreada, vamos a aclarar aquí, es igual a M por H, pero M por H ya sabíamos que era S, o sea, el área del trapecio, área de mi trapecio ABCD, entre 2. Bien, eso es la fórmula. Área del trapecio ABCD, voy a escribir aquí, ABCD, entre 2, la mitad. Aquí tengo otra modalidad del área del trapecio. Fíjate, base por altura. ¿A quién le llamamos base? Base le vamos a llamar a este lado no paralelo, a uno de los lados no paralelos y altura. Le llamamos a la perpendicular trazada desde el punto medio del otro lado no paralelo precisamente hacia ese lado no paralelo. Eso me va a determinar el área de mi trapecio ABCD. ¿Por qué? Fíjate que si aquí tú formas un triángulo, tendrías tu triángulo MCO. ¿Ok? Y en ese triángulo MCO, vamos a poner acá área del triángulo MCO. Tendría que ser base por altura entre 2. Eso lo sabemos por la fórmula. Sin embargo, el área del trapecio ABCD, área de mi trapecio ABC, bueno, ahí dice O, no importa, era el doble de mi MCO. Eso lo sabemos del teorema anterior. Por lo tanto, el doble de base por altura entre 2. Cancelo y me quedó base por altura. Área de ABCD es igual a base por altura, lo que queríamos mostrar. Ojo que acá es D, no sé por qué le han puesto O, así que voy a corregir yo. Y te estaba diciendo O, bueno, debe ser D. Voy a poner aquí D y corregimos ahí. Bien. Aquí también debe ser D. He puesto O, es D por si acaso, MCD. Bien, ahí es como queda evidenciado. La primera parte porque esto que está aquí es base por altura entre 2 por ser un triángulo. Y la segunda la juntamos con el teorema que acabamos de explicar, que el área de este triángulo es la mitad del área del trapecio. Área de un trapezoide. ¿Cómo averiguamos el área de un trapezoide? Fácil.
dividimos en dos triángulos al trazar la diagonal. Entonces, mira, trazamos aquí la altura y trazamos aquí la altura. Entonces el área del triángulo ACD más el área del triángulo ABC, ambos al sumarlos me va a dar el área del trapezoide ABCD. Creo que es evidente aquí. ¿Cómo hallo las áreas? Fácil, multiplicando base por altura entre 2 de uno más base por altura entre 2 de otro. La base para ambos va a ser la diagonal AC. Van a tener alturas diferentes porque es un trapezoide. Entonces la base por altura 1 sobre 2 más la base por altura 2 sobre 2. De ahí factorizo. ¿Quién factorizo? Creo que se aprecia que es evidente que tengo que factorizar a C, que es la diagonal, y me va a quedar H1 más H2. Por lo tanto, creo que ahí ya tengo mi fórmula. Eso que está ahí es la fórmula para hallar el área de un trapezoide. Bien, ahora el mismo trapezoide, pero lo vamos a resolver con una fórmula trigonométrica importantísima en el momento de hallar las áreas. Trazamos para tal efecto, mira, dos diagonales, AC y la diagonal BD. Por lo tanto, tú dices, lo que tú quieres hallar es igual. El área va a ser el área del trapezoide ABCD. Esto es lo que tú quieres hallar. Área de la figura ABCD, mi trapezoide. Ahora tú dices que tu área es igual, por lo que acabamos de evidenciar, la diagonal AC entre 2. Lo que se acaba de mostrar, H1 más H2. Bueno, ahora ¿cómo expresas las alturas en funciones trigonométricas? Mira, ahí he puesto un ángulo alfa. Ese que está ahí, que es H1, sería igual a ¿quién? Tú sabes eso por trigonometría, al segmento BO por el seno del ángulo alfa. Esto tú sabes, lo que está ahí. El seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. El opuesto es H1 y BO es la hipotenusa. Por lo tanto, si tú despejas H1 vas a tener lo siguiente. Vas a tener BO por el seno de alfa. Ese es un buen detalle. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Digo, seno de alfa es igual a... ¿Quién es el opuesto? El opuesto ahora es H2 y la hipotenusa es el segmento OD de esta manera. Por lo tanto, OD por seno de alfa es igual a H2. Eso me va a servir para hacer la demostración. Voy a reemplazar H1 y luego voy a reemplazar H2 respectivamente. H1, en vez de H1 voy a escribir BO, seno de alfa, y en vez de H2 vas a escribir OD, seno de alfa. Ya va tomando forma la expresión. Aquí tienes S es igual a AC sobre 2, paréntesis. Puedo factorizar, como nos damos cuenta, por ejemplo, el seno de alfa. La expresión, la forma que va a tomar es esta, AC sobre 2, y aquí tengo seno de alfa factorizado, y aquí BO más OD. Pero ¿cuánto es BO más OD? BO más OD es simplemente, voy a poner aquí al costado, BO más OD es BD. Así es que ya tengo todo junto. Área es igual a AC entre 2 seno de alfa y todo esto por BD. ¿Lo puedes expresar más bonito? Por supuesto que sí, lo puedo expresar mucho más bonito. Lo puedes poner como AC por BD, ya que es un producto. El orden de los factores no altera el producto. Y aquí está, expresado de una manera maravillosa. Producto de diagonales, semiproducto de diagonales por el seno del ángulo. Ahí está. Eso que está ahí es la fórmula trigonométrica para hallar el área de mi trapezoide. No olvidar, importantísimo. Tenemos aquí otro teorema fundamental, el teorema de Variñón. En todo cuadrilátero convexo se cumple que al unir los puntos medios de sus lados se forma un paralelogramo. Mira qué interesante. Cualquier cuadrilátero convexo, uno sus puntos medios y voy a formar un paralelogramo cuya área es igual a la mitad del área del cuadrilátero. ¿Cómo demostramos eso? Yo sé que tú te acuerdas de triángulos. Esto, si tienes un triángulo así y luego trazas la base media paralela, esto es S y esto era 3S.
O sea, esta es la cuarta parte de todo. Vamos a usar esa idea. Mira, ese 1, ¿qué tal si tú trazas, por ejemplo, esta diagonal? ¿Ok? Por lo tanto, ese 1 va a ser como que la cuarta parte de ese triángulo que está ahí. El área de la región BAD entre 4. ¿Por qué? Porque estoy en base media, ¿no? Base media quiere decir que esto es igual que aquello y esto es igual que aquello. Todos esos teoremas los hemos repasado y los hemos mostrado. Bien, ¿qué hay con ese 3? Ese 3 va a ser el área de ¿quién? Se va a repetir lo mismo pero con el triángulo BCD. Voy a poner entre paréntesis BCD entre 4. Luego vamos a escribir ese 2 y ese 4 que se van a manejar de manera análoga, ¿verdad? Ese 2 y ese 4. A ver, si tú trazas esta diagonal, vamos a hacerla con otro color. Para ese 2 se va a cumplir lo mismo. Va a ser la cuarta parte del triángulo ABC. Lo escribimos aquí. Área del triángulo ABC, todo esto entre 4. Y ese 4 se va a cumplir que va a ser el área la cuarta parte del área del triángulo ADC. Área del triángulo ADC entre 4. Bien. ¿Qué tal si tú ahora sumas, por ejemplo, S1 más S3? ¿Qué vas a obtener? Vas a obtener el área de BAD de la región triangular BAD más el área de la región triangular BCD, ambos entre 4. Pero ¿a qué suma BAD con BCD? Estoy completando, ¿verdad? Este más este está completando mi área ABCD. Así es que tú dices S1 más S3 es igual a área de ABCD entre 4. Voy a poner aquí entre paréntesis. ¿Qué va a pasar al otro lado? Va a pasar análogo, ¿verdad? S2 más S4. Cuando yo sume, va a suceder que aquí va a ser el área del cuadrilátero ABCD. Ahora, cuando tú sumes, los que están ahí, o sea, S1 más S2 más S3 más S4, ¿qué me va a dar? La cuarta parte más la cuarta parte me va a dar la mitad. Área de mi figura ABCD, voy a poner entre paréntesis ABCD, todo esto entre 2. Eso es lo que me va a dar. Y creo que ahí ya está demostrado el teorema. Inclusive podemos sacar una conclusión, mira, adicional. ¿Cuál es la adicional que sacamos? Que esto que está aquí es igual que lo que está por acá. O sea, S1 más S3 es igual a S2 más S4. Lo vamos a poner aquí al costadito. Adicional, S1 más S3 es igual a S2 más S4. O sea, si me dan tres áreas de ahí, ya puedo hallar la cuarta. Aquí tenemos otra fórmula que nos salió de pasadita. Por lo tanto, la suma de estos que están aquí es igual a lo que está por acá. Esto quiere decir la mitad de mi cuadrilátero. Bien, ahí quedó demostrado. Lo hicimos sumando estas 4. Como me salió que era la mitad, no le queda más remedio que lo que está sombreado ser la otra mitad para completar toda la figura. Y de pasadita llegamos a esta otra conclusión. Aquí tenemos un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Su área es igual al producto del semiperímetro y el radio de dicha circunferencia. Este es el radio de la circunferencia y el semiperímetro. A más B más C más D entre 2. ¿Cómo se demuestra esto?
fácilmente, mira, aquí tengo un triángulo. Y el área de ese triángulo, ¿cuánto es? Base por altura entre 2. ¿Cuánto es la base? A. La altura R entre 2. Aquí tengo otro triángulo. ¿Cuál es la base? B. Altura R. Por lo tanto, el área de ese es B por R entre 2. Por aquí veo otro triángulo donde la base es C, la altura es R entre 2. Y finalmente veo este otro que está por aquí, donde la base es D y la altura es R. Por lo tanto, su área es D por R entre 2. Si sumo esos cuatro, por supuesto que voy a obtener el área de mi cuadrilátero circunscrito. O sea, A por R sobre 2, le vas a sumar más B por R entre 2, a eso le vas a agregar C por R entre 2, y a eso le vas a agregar más D por R entre 2. Esto va a ser igual al área de la figura que le vamos a llamar S. Bueno, factorizamos R sobre 2 y luego tendría A más B más C más D. Todo esto es igual a S y ahí ya tenemos el semiperímetro. ¿Por qué? Porque el semiperímetro era A más B más C entre 2. Puedo escribir así, esta expresión es lo mismo. Esto es el semiperímetro. Entonces tendremos R por P es igual a S. Justo lo que se quería mostrar. Tenemos el área del cuadrilátero ahora inscrito. Ya no circunscrito, sino inscrito. El teorema de Brahmagupta. Mira qué interesante. ¿Se parece al de Herón? Se parece al de Herón. Semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C, semiperímetro menos D. ¿Cómo era el teorema de Herón? El teorema de Herón era para un triángulo, ¿no? Tenías aquí A, B y C. Y el área era semiperímetro, semiperímetro menos A, semiperímetro menos B y semiperímetro menos C. Eso pero para el área de un triángulo. Mira aquí. Qué interesante. Tenemos el área del cuadrilátero bicéntrico. Aquí está lo que es bicéntrico, ¿no? Tengo una circunferencia inscrita y una circunferencia circunscrita. El área es igual a la raíz cuadrada de el producto de sus lados. ¿Se aprecia la raíz ahí? Ahí está. Raíz cuadrada de ABCD. Bueno, ¿de dónde se demuestra eso? Vamos a ver que primero usamos el teorema de Pitot. ¿Qué dice el teorema de Pitot? Yo sé que te acuerdas. A más C es igual a B más D. Eso que está ahí es P. Porque recuerda que P era igual a más B más C más D entre 2. Y si A más C es lo mismo que B más D, entonces puedo poner así. En vez de escribir, por ejemplo, A más C, puedo escribir B más D. Por lo tanto, tendría B más D por duplicado. Y si divido por 2, me va a quedar que mi perímetro es B más D, pero B más D es A más C. Por lo tanto, es lo mismo. En 2 podemos aplicar el teorema de Brahmagupta. Nos vamos a valer del amigo Brahmagupta. Tú dices S es igual a... Bueno, aplicas la fórmula y de ahí queda evidenciado. Porque la fórmula me dice semiperímetro menos A. Pero en vez de poner semiperímetro voy a poner A más C. Y le voy a restar A. Luego voy a poner B más D y le voy a restar B, por supuesto, ya que puedo optar por cualquiera de esas formas. Luego voy a poner A más C y le voy a restar C. Y luego voy a poner B más D y le voy a restar D. De esta manera. Entonces aquí se va A, se va B, se va C, se cancela D. Ordenando me va a quedar raíz cuadrada de A, B, C y D. Bien. Utilizando Pitot y Brahmagupta.
Ahora tenemos propiedades de las regiones cuadrangulares. ¿Qué propiedades hay en las regiones cuadrangulares? Bien interesante esto. Si tenemos un cuadrilátero convexo, se trazan las diagonales, se determina 4 triángulos parciales y se cumple que los productos de las áreas de los triángulos opuestos son iguales. ¡Qué interesante! O sea, tienes un cuadrilátero, por ejemplo, así, y trazas 2 diagonales. Sus diagonales, ahí están. Eso te va a determinar cuántas áreas. 2, y aquí tengo 3, y aquí tengo 4. ¿Qué me dice este teorema? Que S1 por S3 es igual a S2 por S4. Ojo que esto ocurre en cualquier cuadrilátero. Veamos. Aquí lo tenemos. S1 por S3 es igual a S2 por S4. ¿Cómo hacemos la demostración? Nos vamos a valer de esto. Mira, aquí le ponemos A y aquí le ponemos B. Por lo tanto, por comparación de áreas, esto ya lo habíamos visto en triángulos. Tú puedes decir que S1, ahí está demasiado grueso el plumón. Si es que lo vamos a suavizar un poco. A ver, ahora sí. S1 entre S2 es igual a A con B. Lo mismo para S3 y S4, por supuesto que sí. Tú puedes decir que S4 sobre S3 van a estar en proporción a A y B, ya que están compartiendo las mismas alturas. Insisto, esto lo hemos evidenciado en áreas de regiones triangulares. Te invito a que veas ese video si tienes alguna duda o algún comentario con respecto a esto. Por lo tanto, de aquí tú dices S1 sobre S2 tiene que ser igual a S4 sobre S3. ¿Por qué? Porque guardan la misma proporción A sobre B. De aquí S1 por S3 es igual a S2 por S4. Importantísima identidad, importantísima fórmula. Ajá, en todo trapecio las áreas de los triángulos laterales determinados al trazar las dos diagonales son iguales. Es decir, dichos triángulos son equivalentes. Esto solamente para trapecios, mira. Esta área es igual que esta área. Tengo aquí un triángulo ABD y tengo aquí un triángulo CAD. Esos dos triángulos están compartiendo la misma área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el triángulo ABD la base es B. A ver, vamos a poner aquí triángulo ABD es equivalente al triángulo, ya sabemos el concepto de equivalencia, ACD. ¿Ok? Pero el triángulo ABD tiene de área S1 más Z. Ahí le ponemos Z y S2, que corresponde al área del triángulo ACD, más Z. Tú dices cancelo Z y me quedo que S1 es igual a S2. Ahí está lo que queríamos demostrar. Si tienen un área en común y esta área es igual que esta otra, pues tiene que ser igual S1 con S2. ¿Por qué tienen la misma área? Porque tienen la misma base. Mira, este triángulo tiene esta base, este triángulo también tiene esta base y la misma altura. Bueno, por eso eran equivalentes. Ahí está. Conclusión de las dos fórmulas anteriores. Mira la super conclusión a la que voy a llegar. Fíjate que si este por este es igual a este por este, además estos dos son iguales, el área de mi trapecio es igual a raíz cuadrada de C1 más raíz cuadrada de C2, todo eso elevado al cuadrado. Esto es álgebra. Sí, hay un parentesco, álgebra geométrica. Mira, tú dices S1 por S2 es igual a X por X, por lo que hayamos visto. Por lo tanto, S1 por S2 es igual a X al cuadrado. De aquí que S1 por S2 es igual a X. O sea que ese X que representa esta área es la media geométrica de las otras dos. Eso para empezar. Ahora bien, tú le estás llamando a ese ojo el área del trapecio ABCD. Tendría que ser igual a, por lo que vemos ahí, S1 más 2X más S2. ¿Esto no te hace recordar a ninguna identidad algebraica? Sí me hace recordar a mí esto, por ejemplo, en vez de raíz de S1 puedes poner así. Bueno, en vez de S1 ya me adelanté, puedes poner raíz cuadrada de S1 elevado al cuadrado. Más 2, en vez de X vas a poner justo lo que acabas de hallar.
S1 por S2. Y en vez de S2, puedes darle esta forma a S2. O sea, ponerle raíz cuadrada y luego lo elevo al cuadrado. O sea, no has hecho nada, porque luego si cancelas este con este, te queda S2. Pero has hecho un montón, porque la forma es esta. S1 más S2 elevado al cuadrado. Es el binomio suma elevado al cuadrado, ya que el binomio suma elevado al cuadrado me da, cuando elevo esto al cuadrado me da S1, cuando elevo esto al cuadrado me da S2. Y el doble producto es lo que está aquí. Esto ya es otra fórmula, ojo. Muchos ejercicios se resuelven de esa manera. ¿Ok? No olvidarlo, voy a poner aquí abajo, que me parece inclusive más importante que esta. Al menos he resuelto más ejercicios aplicando simplemente esta idea. Esta idea que se desprende de las anteriores. Bien. Ahí tenemos entonces evidenciado dos identidades más. Ahora bien, áreas de regiones circulares. Círculo es la región del plano limitada por una circunferencia. Todo esto que está aquí es el círculo. Por eso que se habla de área de círculo y no de área de circunferencia. El área de todo círculo es igual al semiproducto de la longitud de su circunferencia y el radio. Esto quiere decir 2pi por el radio. La longitud de la circunferencia simplemente era 2pi. Bien, eso que está ahí es la fórmula fundamental de un círculo para hallar su área. Aunque también podríamos expresarlo en función de su diámetro, ya que el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, si el área es pi por radio al cuadrado, sería pi por, en vez de radio pongo d medios, todo esto elevado al cuadrado. En función del diámetro, por lo tanto, ese tendría que ser igual a, tengo aquí pi por diámetro al cuadrado entre 4. Eso que está ahí es el área en función del diámetro. Voy a poner aquí de diámetro. Bien. Veamos ahora sector circular. Sector circular es la porción del círculo limitada por dos radios. El área de todo sector circular de radio R y ángulo central alfa está determinado por la siguiente fórmula, que es bien fácil de deducir. ¿Por qué? Porque pi por radio al cuadrado nada más era el área del círculo. Sin embargo, si quiero una partecita, una porción, pues bien, esa porción la voy a averiguar de esta manera, de acuerdo al ángulo central. ¿Qué parte es alfa del total? El total del círculo representa 360 grados. Una partecita es alfa sobre 360 grados. Está así, ¿no? Por ejemplo, tú dices que 2pi por radio es, o corresponde a 360 grados. Todo eso era la longitud de circunferencia. Por lo tanto, L, ¿cuánto será? De aquí descubro que L, por regla de 3 simple, es 2pi por radio por alfa sobre 360 grados. Esto para hallar solamente el arco. El arco es esto. Bueno, en cuanto a áreas, tengo así, pi por radio al cuadrado, que es el área de toda el círculo. Y yo solamente quiero hallar una partecita, o sea, la partecita que le corresponde a alfa. Por lo tanto, ese es alfa pi por radio al cuadrado entre 360. Ahora bien, ya tengo ahí dos ecuaciones. ¿Qué tal si divido ambas ecuaciones? O sea, pongo L entre S o S entre L mejor. Vamos a dividir ambas. Tengo así, S entre L es igual, S era pi por radio al cuadrado por alfa entre 360 y L es 2pi por radio por alfa entre 360. Y de aquí voy a obtener una fórmula adicional para el sector circular. Mira, cancelo por ejemplo 360 con 360, cancelo pi con pi, cancelo alfa con alfa y un radio con un radio que está aquí. Después de todo eso, ¿qué te quedó? Te quedó así, S sobre L es igual, en el numerador me quedó solamente un radio,
que le ponemos R, y en el denominador me quedó 2. De aquí descubres que el área también lo puedes expresar así, como L, longitud de circunferencia por el radio entre 2. Ajá, otra relación. Eso es el área del sector circular. Tenemos ahora el segmento circular, que es diferente al sector circular. Mira, el segmento circular es todo esto que está aquí. ¿Cómo podríamos averiguar el segmento circular? No tiene, digamos, una identidad fija, ¿no? La hacemos mediante una diferencia de áreas. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quiero averiguar esa porción S, digo, voy a restar del sector circular, le voy a quitar el triángulo que está por ahí. O sea, mi sector circular era AOB y el triángulo es AOB. Y aquí es alfa y por supuesto aquí es alfa. De ahí voy a obtener el área del segmento circular. Porque a todo esto que está aquí, todo esto, le estoy quitando el triángulo, por supuesto que me queda eso. Y estamos aprendiendo un concepto de diferencia de áreas importante para resolver luego ejercicios. Esto es R, esto es R, esto es R y eso también es R. Así es que manos a la obra. ¿Cómo es la fórmula de esto? Pi por radio al cuadrado por alfa entre 360 gradiños. Y el otro, ¿recuerdas la fórmula trigonométrica? Multiplicas los lados, divides por 2 y luego el seno del ángulo que forman precisamente esos dos lados que estás multiplicando. Eso que está ahí es el área. Área. Luego dices tú, el área es igual, puedo factorizar. ¿Qué tal si factorizas r cuadrado entre 2? Si factorizas r cuadrado entre 2, ¿qué te va a quedar aquí? Aquí te va a quedar pi por alfa sobre 180 menos seno de alfa. Bien. Ahí tengo mis dos identidades. Y esta que está acá, que es como que la más usual. Bueno, una es factorización de la otra, así es que no hay problema por eso. ¿Ok? Eso sería la forma de hallar el área del segmento circular. Tengo que plantear de esa manera. Siempre por una diferencia de áreas. Ya si soy más sofisticado, puedo factorizar y emplear esta segunda expresión. A ver, tenemos ahora la zona o faja circular. Ahí tengo una fajita. Es todo esto. No es un segmento circular ni tampoco es un sector circular. ¿Cómo podría averiguar esto? Fácil, tú dices, vamos a hacerlo también por diferencia de áreas. Área sombreada, que le hemos puesto S. Vamos a ver por el área del segmento circular AD menos el segmento circular BC. Área, voy a poner aquí AD. Y arriba voy a poner segmento. Área del segmento circular AD menos el área del segmento circular BC. Así es como se halla el área de la faja circular. O la zona circular. Ahí está. Claro, porque si tú completas así, le estás quitando a todo esto, ¿no? A todo esto le estás quitando el de acá. Vamos a completar. Tengo así. Y luego tengo así. Para el grande puedes ponerle, por ejemplo, ángulo alfa. Y para el pequeño le puedes poner ángulo beta. Ahí está. Por lo tanto, tu área va a quedar determinado de esta manera. Haciendo operaciones, vamos a poner aquí medida del ángulo AOD es igual a alfa y aquí medida del ángulo BOC le voy a poner beta. Así. Por lo tanto, el área va a ser igual a... ¿Recuerdas cómo era la fórmula de cada uno? Si te acuerdas, poníamos así, ¿no? La manera factorizada. Este es r cuadrado y aquí ponía pi por alfa porque ese era su ángulo. 180 menos seno de alfa para el primero. A ese le voy a restar el segundo.
Están compartiendo el mismo radio, por supuesto que están compartiendo el mismo radio. Radio al cuadrado entre 2, y aquí pongo paréntesis, nuevamente pi, pero su ángulo central ahora es beta. Aquí pongo beta y aquí es 180, no va a cambiar eso. Y aquí es menos seno de beta. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, vas a factorizar un recurso algebraico, dices tú, r cuadrado entre 2. Y ahora aquí te queda entre paréntesis, pi por alfa 180 menos seno de alfa, y luego este menos que está aquí le va a cambiar de signo a lo que está al otro lado. O sea, pi por b 180 grados, y aquí le voy a poner más seno de beta, le cambió de signo. Bien, ya creo que tenemos ahí la fórmula, ¿no? Porque tú dices que S es igual a R cuadrado entre 2, y aquí fíjate en este y fíjate en este. Se está repitiendo factor pi sobre 180. Pi sobre 180, y luego entre paréntesis me va a quedar alfa menos beta más seno de, bueno, menos seno de alfa más seno de beta, ¿no? Menos seno de alfa más seno de beta, lo podemos dejar así. Ahí tenemos su fórmula. Ahora, caso especial. ¿Qué tal si alfa más beta es igual a 180 grados? Si alfa más beta es igual a 180 grados, tú por trigonometría sabes que si tengo dos ángulos suplementarios, sus senos son iguales. ¿Ok? Como son iguales, entonces la fórmula va a tomar otro matiz. S es igual a R cuadrado entre 2, y aquí pi sobre 180. Aquí tengo alfa menos beta menos, seno de alfa. Y como seno de beta es igual a seno de alfa, en vez de seno de beta voy a poner seno de alfa. Por lo tanto me va a quedar aquí más seno de alfa. Estos se pueden cancelar. De aquí descubres que puedes multiplicar. Así es que pi por r cuadrado por alfa menos beta, y de denominador 360 grados. Ahí está. Muy bien, eso ocurre solamente cuando alfa más beta es 180 grados. Ahí tienes otra relación importante. Bien, deducida de la primera. No olvidar, chicos, zona o faja circular. Área de corona circular. La corona circular se llama así a la región del plano exterior a la menor de dos circunferencias concéntricas e interior a la mayor. Todo esto que está aquí es la corona circular, que se entiende fácilmente como la diferencia de áreas entre el círculo mayor y el círculo menor. Resto ambas áreas y obtengo el área de la corona circular. Esta AB, que está aquí, este segmento AB, es cuerda del círculo grande, sin embargo es una tangente a la circunferencia más pequeña. ¿Ok? Cuerda de la circunferencia grande, tangente de la circunferencia chica. ¿Por qué hacemos esa distinción? Porque por el teorema de Pitágoras, mira, aquí tengo un triángulo rectángulo donde el radio de la circunferencia más grande es la hipotenusa, el radio de la circunferencia pequeña es un cateto, y por propiedad descubrimos que precisamente este punto de tangencia es el punto medio de esta cuerda AB, ya que estamos trazando la perpendicular desde el centro. Eso es propiedad, lo vimos en circunferencia. Así es que este segmento que está aquí simplemente va a ser AB entre 2, y aquí también el segmento AB entre 2. ¿Por qué es importante eso? Porque mira, nuevamente por el teorema de Pitágoras tendría que ser así, ¿no? O sea, r cuadrado es igual a r cuadrado más el otro cateto. AB entre 2 todo elevado al cuadrado. Luego este pasa a restar y obtenemos la siguiente relación.
Como esto que está aquí es el área de la corona circular, por lo tanto, todo esto que está aquí, si le multiplico por el factor pi, me va a determinar la misma fórmula. Una manera de hallar el área de la corona circular en función de esa cuerda, de ese segmento AB, que repito, insisto, es cuerda de la circunferencia grande y tangente de la pequeña, es igual a pi por AB al cuadrado entre 4. AB es cuerda tangente a la circunferencia menor. Detalle. El trapecio circular. Trapecio circular, si hacemos una analogía, si la corona circular fuera el área del círculo, el trapecio sería como su sector circular. Es una partecita. Una partecita que la vamos a hallar en función del ángulo. Si ese ángulo, por ejemplo, fuese de 60 grados, sería la sexta parte, porque 60 grados es la sexta parte de 360 grados. Se resuelve de la misma manera como cuando hallamos sector circular. Aquí tenemos el área pi por alfa, o sea, pi por radio al cuadrado menos radio al cuadrado, que era el área del sector circular, o perdón, de la corona circular, y le multiplicamos por alfa entre 360 para averiguar qué parte representa esto de toda la corona circular. Esto lo vimos en trigonometría, ¿ok? Haciendo analogía con el trapecio normal, base mayor más base menor entre 2 por altura. Eso lo vimos en la segunda clase de trigonometría. A ver si te das una vuelta por ahí para que cheques la fórmula y la relación que hicimos entre la fórmula trigonométrica y la fórmula geométrica. También se puede hallar así. Muy bien, observación práctica. En algunos problemas donde no sea necesario resaltar el ángulo central del sector circular al que hagamos referencia, escribiremos las expresiones directas para el área como una fracción del círculo correspondiente, tal y como veníamos explicando. Por ejemplo, esto que está aquí. Aquí es 180 grados, no necesito eso. Yo sé que esto es la mitad de todo el círculo, por lo tanto le pongo pi por al cuadrado sobre 2. Como este es 120 grados y la circunferencia tiene 360 grados, por lo tanto el área de este sector circular va a tener que ser la tercera parte. Esto que está acá se le llama cuadrante, es la cuarta parte del círculo. Aquí se aprecia claramente, ¿no? 90 grados y la circunferencia tiene 360 grados. No necesito aplicar la fórmula, sino de frente escribir, por ejemplo, para este, pi por radio al cuadrado, todo esto entre 4. Este que está aquí tiene un ángulo de 60 grados. Toda la circunferencia tiene 360 grados. Por lo tanto, eso va a ser la sexta parte. Pi por radio al cuadrado entre 6. Veamos ahora algunas propiedades adicionales. Fíjate que tengo ahí un triángulo rectángulo y he trazado semicírculos. S1 más S2 es igual a S3. S1 es área del semicírculo de diámetro AB, cuyos diámetros precisamente son cada uno de los catetos y de la hipotenusa respectivamente. ¿Cómo se demuestra eso? Fácil. Tú dices área 1 sería pi octavos AB al cuadrado. Tú recordarás que el área lo puedes hallar en función del diámetro. Sería diámetro al cuadrado entre 4 por pi. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Como es la mitad, entonces sería pi octavos diámetro al cuadrado. Ese es el área de 1. El área 2 tendría que ser de la misma manera, pi octavos, vamos a ponerle aquí bc elevado al cuadrado, y el área 3 tendría que ser de nuevo pi octavos, ahora la hipotenusa, ac elevado al cuadrado. Ahora suma estos dos, nada más. Sería pi octavos, factorizas y te quedó ab al cuadrado más bc elevado al cuadrado. Todo esto es igual a S1 más S2. Ahí está. Pero por el teorema de Pitágoras, vamos a escribir aquí Pitágoras. Tú dices que AB al cuadrado más BC elevado al cuadrado es igual a AC elevado al cuadrado. O sea, lo que está aquí.
Por lo tanto, escribes de esta manera. Pi octavos, en vez de escribir eso, pones AC elevado al cuadrado. Todo esto es igual a S1 más S2. Ya nos estamos acercando a lo que queríamos mostrar. Esto que está aquí no es acaso esto, ¿sí? Por lo tanto, S3 es igual a S1 más S2. Bien, ahí está lo que queríamos demostrar. Aquí tenemos algunas fórmulas adicionales, por ejemplo, las lúnulas de Hipócrates, S1 más S2 es igual al área del triángulo rectángulo inscrito en la circunferencia. Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Se demuestra por la propiedad anterior, ¿no? Tú dices que S1 más X es igual a S2 más Z, o en vez de igual, perdón, aquí es más. Todo esto es igual a X más S más Z. Esto de la propiedad anterior. La propiedad anterior hacía mención a esto, ¿no? Pero esto que está aquí es igual que lo que está arriba, por supuesto, porque es la mitad. Así es que hacemos esa igualación y luego llegamos a la solución. Eliminamos Z, por ejemplo, de esta manera. Y me quedó que cuando elimino X así, S1 más S2 es igual a S, que es justamente lo que se quería poner en evidencia. Ahí está. Esta es otra, la propiedad 2 de las lúnulas de Hipócrates. Ahora el área S va a ser igual a S2 menos S1. El área S representa el área del triángulo rectángulo. Lo demostramos también, pero esta vez de la propiedad 1. Hacemos lo mismo, o algo parecido en todo caso. Este que está hacia adentro, mira, es igual que el que está hacia afuera. Por lo tanto, esto más esto, por la primera propiedad, es igual al que está aquí. Pero esto es igual a esto que está de rojo por acá. Y este que está de azul es lo mismo que el que está por aquí. Teniendo eso, ya puedo plantear mis relaciones. Por ejemplo, puedo decir que S1 más X más Z, que es como que la primera semicircunferencia, el área del semicírculo sería en este caso, este más S1 más I más B dobles, le hemos puesto a cada zona una letra que identifique su área, Z más B doble más S2. De aquí cancelo B doble, de aquí voy a cancelar Z también, por lo tanto voy a tener que S1 más X más Y es igual a S2 menos S1. O sea, este S1 por ejemplo lo paso para restar. ¿Por qué? Porque estos tres me están dando lo que está por aquí, el triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo era lo que valía S. Vamos a poner aquí, S es igual a X más S1 más Y. En función de él quiero expresar el área, es igual a S2 menos S1. Bien, eso era lo que se quería poner en evidencia aquí también. Y para finalizar con las lúnulas de Hipócrates, uno más complejo. S4 es igual a S1 más S2 más S3. Esta se demuestra con las propiedades anteriores, ¿no? Claro, porque por la propiedad número 2, tú dices que S4 menos S3 es igual a lo que nosotros llamábamos S, que era igual a el área del triángulo ABC. Vamos a poner así, entre paréntesis, área del triángulo ABC, y luego teníamos que
S1 más S2 por las lúnulas de Hipócrates. Esto que está aquí tendría que ser igual a el área también del triángulo ABC. Vamos a escribir así, área del triángulo ABC. Por lo tanto, como ambos son iguales, puedo hacer la siguiente relación. S4 menos S3 es igual a S1 más S2, ya que ambos los hemos relacionado con el área del triángulo ABC, triángulo rectángulo ABC. De aquí descubres que S4 es igual a S1 más S2 más S3. Bien, chicos. Hasta ahí la parte teórica. Luego vendrá la parte práctica donde resolveremos ejercicios aplicando estas teorías. Ahora tenemos las áreas circulares del sector circular, por supuesto, del segmento circular. Fíjate cómo se halla resto del circular menos el triángulo, lo hemos explicado. La faja o zona circular, la corona o anillo circular, el trapecio circular, que también nos detuvimos en explicar, era pi por radio al cuadrado menos r al cuadrado por alfa entre 360 grados, alfa del ángulo central. Propiedad de las figuras semejantes. Esto es como una extensión de este teorema. Y aquí se demuestra por Pitágoras también, ¿no? El teorema que nosotros habíamos puesto era este. Pero ahí tengo una extensión. Y es bueno explicar eso. Teníamos así, así, y este así. A este le poníamos S1, a este le poníamos S2 y a este le poníamos S3. Por lo tanto, S1 más S2 es igual a S3. Pero aquí están generalizando y está muy bien que sea así. Si tengo figuras semejantes, fíjate que esto es semejante a aquello y es semejante a este. Entonces el área 3 es igual a la suma de estos dos. Todo se demuestra con el teorema de Pitágoras. Las últimas, aquí está el caso particular, justo el que acabamos de mencionar, el teorema de las lúnulas de Hipócrates en el triángulo rectángulo, aplicaciones de las lúnulas de Hipócrates en la corona circular. En fin, aquí está nuestro resumen en HD, memorizable. Bien, chicos, vamos a resolver algunos ejercicios y luego terminaremos el capítulo de áreas. Quiero resolver este ejercicio, el número 2. ¿Por qué? Porque vamos a deducir también una fórmula adicional. Vamos a trazar la diagonal. Ahí hemos trazado la diagonal, aunque creo que mejor lo trazamos con otro color. A ver si ponemos este color que está aquí, color negro. Ya está. Por lo tanto, voy a partir a esa zona en dos iguales. Suponte que esto que está aquí le llames L y esto le llames L. Tengo, en este caso, si quisiera hallar solamente esto, el área de un segmento circular. ¿Ok? ¿Cómo se halla el área del segmento circular? Bueno, si yo quiero hallar el área del segmento circular, tendría que hacerlo así, ¿no? El área del sector circular, le quito el triángulo rectángulo que está ahí. Ahora, ¿por qué es importante? Porque este segmento circular es clásico, siempre lo vamos a ver. ¿Cuánto es el área de esto? Esto es un cuarto de circunferencia, o de círculo, perdón. Pi por radio al cuadrado, el radio viene a ser L sobre 4. Y esto que está aquí es L por L al cuadrado entre 2. ¿Qué tal si factorizas? Factorizas así, mira. Vas a escribir L cuadrado sobre 4. Y te va a quedar aquí pi menos 2. Eso que está acá es el área que me están pidiendo. Bueno, en todo caso la mitad del área que me están pidiendo. O sea, solamente lo que voy a repintar de verde. Multiplico por 2 y tendría recién la solución. ¿Por qué yo resalto esto? Porque esta zona que está aquí
la vamos a ver constantemente en los problemas de área, siempre se presenta. Esa como que hojita. Y la forma de hallar esa hojita entre comillas es así. L cuadrado sobre 4, pi menos 2. Podría plantearlo de frente. Así es que AB es 2. O sea, L es 2. Reemplazas. 2 al cuadrado entre 4, pi menos 2. 2 al cuadrado es 4, se cancela con este 4. Te quedó pi menos 2, pero como tú tienes una parte nada más, recuerda que son 2 iguales, multiplico por 2. Eso que está ahí es la respuesta, la solución. ¿Ok? No olvidar este detalle para ese segmento circular, formado por la diferencia de un sector circular cuadrante, ¿no?, y un triángulo rectángulo isósceles. ¿Cómo sería el problema número 5? Fíjate que esta área que está por aquí la puedo trasladar para acá sin ningún problema. Por lo tanto, el área sombreada es esto que está acá, que es un semicírculo. Es decir, pi por radio al cuadrado entre 2. Hallo R y esa es la solución. Pero me dicen que el lado del cuadrado es L. Pero también es 2R. Todo esto es 2R, pero también es L. Por lo tanto, puedo igualar. L es igual a 2R. L medios es igual a R. Ese R voy a reemplazar ahí. Tengo pi medios. Y en vez de poner R, vamos a poner ahora L medios, ya que quieren que lo exprese en función de L. Esto al cuadrado. Pi medios por L al cuadrado entre 4. Esto es igual a pi por L al cuadrado entre 8. Solución. Eso que está ahí es el área. Salió fácil, por supuesto. El problema número 6, que tiene relación con el problema que acabamos de hacer, en verdad con este, ¿verdad? El de la hojita, el que yo le llamo la hojita. Mira aquí. Lo puedes hacer así. Tienes como que 8 hojitas, ¿verdad? Ahí está. Como tienes 8 hojitas, y si tú recuerdas la fórmula de la hojita, tú dices, bueno, si aquí le pongo L y aquí le pongo L, también le puedes poner R. Voy a ponerle ahora mejor R. Sería así. R al cuadrado entre 4 por pi menos 2. ¿Pero cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Multiplico todo esto por 8. En el anterior multipliqué por 2. Mira, 8 entre 4 es 2. Área 2R cuadrado pi menos 2. Falta averiguar R. Vamos a suponer que sea L, aunque aquí no me lo dice, pero del problema anterior se puede deducir eso. Suponiendo que todo sea L, tú dices lo mismo del anterior, 2R es igual a L, R es igual a L medios. Ya quiere que lo exprese en función del cuadrado. Entonces en vez de R pongo L medios, ¿qué te parece? 2 por L medios, todo esto elevado al cuadrado, pi menos 2. Aquí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2 por L al cuadrado entre 4, pi menos 2. Saco la mitad. Respuesta, L al cuadrado entre 2, pi menos 2. Ahí está. Aplicando esta idea. Para terminar el capítulo, hallar el área de la región sombreada si la medida del ángulo AOB es 60 grados. Aquí es 60 grados. Y OA es igual a AOB. O sea, esto es como quien dice R y R. Ahí tengo un sector circular. Mira, si completo, ahí tengo mi círculo. Me están que piden hallar el área del círculo que está inscrito en ese sector circular. Bueno, yo voy a hacer esta idea. Vamos a trazar eso que está ahí y voy a unir así. Aquí es 90 porque es punto de tangencia. Esto que está acá es el radio chiquito. Como está pasando por el centro, aquí tiene que ser bisectriz 30 grados. Como ese es 30,
ese tiene que ser 60. Tú recordarás la relación que se establece en el triángulo notable de 30-60. Para no usar trigonometría, 30-60, aquí es 1, aquí es 2 y aquí es raíz de 3. Como aquí ya tengo r, por lo tanto aquí tiene que ser 2r y aquí tiene que ser r raíz de 3. Voy a hacer lo mismo para mi problema. Como tengo r ahí, al de 90 se le pone 2r. Ese también es r porque es radio, esto es el centro. Y bueno, de aquí descubro que esto que está aquí, o sea, 3r, es igual a el radio mayúscula, el radio del círculo grande. Se hace evidente porque esto que está aquí es radio. Por lo tanto, si yo quiero hallar el área de la región sombreada, tengo que hacerlo en función del dato que me dan. El dato que me dan es 12, o sea, este es 12. Ahí dice OA es igual a OB es igual a 12. Esto es 12, el radio del círculo grande. Por lo tanto, tú dices R es igual a R entre 3. O sea, 12 entre 3 por dato del problema. R es igual a 4. Área de tu círculo, pi por radio al cuadrado. Pi por 4 al cuadrado, por lo tanto, área tendría que ser 16 pi, y se suele poner así, ¿no? Unidades cuadráticas. Eso lo vimos al iniciar el capítulo. Lo mismo aquí, creo que nos faltó poner unidades cuadráticas siempre. Eso hace evidente que estamos trabajando con áreas. Bien, chicos, hasta aquí un repaso y un resumen de las principales fórmulas que tienes que saber, tienes que aprender. La mayoría de ellas las hemos demostrado, es bastante fácil hacerlo y la mejor manera de aprendérselas es practicando. Luego en la segunda parte veremos solamente ejercicios, para lo cual es prioritario saber la teoría. Hasta pronto.